Última clase, principalmente nosotros lo que hablamos fue sobre los sistemas de codificación sensorial que tiene el sistema nervioso para poder captar esa información que es externa y aquella información que es interna, que permiten que el organismo tenga la capacidad de responder frente a esos estímulos a través de una característica de los seres vivos que se llama la irritabilidad. Entonces, principalmente hablamos de la sensibilidad y cómo la sensibilidad tenía procesos en el sistema nervioso, principalmente de manera fisiológica, que lograban hacer entender cómo sentíamos, cómo percibíamos, cómo sentíamos las cosas externas e internas, y cómo de esa sensación producíamos una respuesta, porque al fin y al cabo siempre había una idea de que siempre el sistema nervioso funciona como un circuito que recibe la información, que la analiza y que después da una respuesta. Entonces, después hablamos un poco sobre las neuronas, la forma que tienen las neuronas, cuál eran su estructura, las dendritas, el soma, el axón, cómo fluía la información, que la información entraba por las dendritas, la analizaba el soma y salía por el axón. Hablamos de que habían axones con mielina, sin mielina, que eso principalmente diferenciaba la conducción la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Que la mielina estaba formada por unas células gliales llamadas las células de Schwann cuando se trata de sistema nervioso periférico, pero que en el caso del sistema nervioso central, las encargadas de colocar la vaina de mielina en el axón eran los oligodendrocitos. Bueno, hablamos un poco también de las diferencias características que trae entre el soma, la dendrita y el axón, que está ahí en ese cuadro bastante bien. Y también hablamos un poco del potencial de acción, de principalmente que para que un estímulo nervioso se pudiese ser comunicado a otra estructura, a otra neurona, a otro músculo o a una glándula, debía superar un umbral. Y principalmente la superación de ese umbral generaba un cambio electroquímico en el interior de la neurona que se ve de manera eléctrica. Entonces, la neurona cuando está en reposo tiene un valor de menos 70 milivolts, después tiene un umbral que hay que superarlo para transformarse en potencial de acción, y cuando lo supera, la medición de la corriente eléctrica al interior de la neurona pasa a ser ahora más 30 milivolts. Entonces, en reposo es menos 70, el umbral es menos 55, y en acción, el potencial de acción en sí llega hasta un valor de más 30 a más 40 milivolts. Entonces eso habíamos hablado en palabras así simples, como resumen de la clase anterior. Entonces hoy día lo que nos toca hablar es sobre los compartimientos hídricos y cómo los compartimientos hídricos guardan relación con la concentración de iones. ¿Por qué esta información es importante? Porque los potenciales de acción, aquellos impulsos eléctricos que se trasladan a lo largo de nuestro sistema nervioso, al fin y al cabo son movilizaciones de iones entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, es decir, los iones se mueven entrando o saliendo de la célula, principalmente el sodio y el potasio, y el movimiento del sodio y el potasio en la célula, en la neurona, determina estas sensaciones que nosotros podemos ejemplificar quizás de los estímulos nerviosos, pero de manera más macro. Es decir, todos los procesos neurológicos que se llevan a cabo, como en la comunicación, la sensibilidad, los sentidos, etc., pasan por este tipo de fenómenos fisiológicos, que es principalmente movilización de iones, y con aquella movilización de iones desde el líquido intracelular al extracelular o viceversa, se van a producir todos estos potenciales de acción. Entonces, el agua y los iones van a tener un rol importantísimo en poder entender cómo funciona el potencial de acción. Entonces, lo primero que hay que hablar es que nosotros somos agua. El cuerpo está constituido especialmente con agua. De hecho, cuando nosotros nacemos, estamos nacidos recién, tenemos una cantidad de agua que es de aproximadamente entre un 80%, es decir, nuestra composición, no es que somos agua, pero nuestra composición corporal está principalmente formada por agua. Y en la medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos cumpliendo años y nos vamos haciendo adulto mayor, va a suceder que vamos perdiendo agua. Vamos a llegar a tener una cantidad de agua que puede ser el 50% hasta el 40% de nuestra masa corporal. Entonces, el agua tiene un rol súper importante en la transmisión de los impulsos eléctricos, y hay un ejemplo que lo puede explicar muy bien, que es cuando, por ejemplo, uno está en el desierto y no tiene agua. La gente que se pierde en el desierto y que no consume agua y que está pasando por un proceso de deshidratación, comienza a alucinar.
Entonces las alucinaciones principalmente se deben a la falta de agua, y porque la falta de agua va a traer una falla en ese transporte de iones. Entonces, ¿por qué os sucede eso? Porque en una situación extrema, como es quedarse en el desierto, sin agua, lo que va a hacer el cuerpo humano es guardar el agua para los órganos vitales, para el corazón y el pulmón. Entonces el resto de los órganos se ven sin agua para hacer sus actividades metabólicas, y por lo tanto, en ese ejemplo, ocurre la relación de importancia del agua con lo que pueden ser las sensaciones o los impulsos eléctricos. Entonces, si nosotros queremos estar en equilibrio, si nosotros queremos estar en homeostasis, que es el control de todas las variables fisiológicas y así tener una buena salud, la cantidad de agua es determinante en esas variables fisiológicas, porque la cantidad de agua guarda relación directa con la cantidad de electrolitos, con la cantidad de iones que hay en la célula, y eso principalmente determina el nivel de pH de nuestra sangre. Entonces, nosotros tenemos un pH que es levemente básico, y cuando nos acidificamos, aparecen una serie de trastornos de tipo compensatorio para, en el fondo, dar solución a eso. Si alguna vez han tenido una acidez estomacal, el cuerpo se manifiesta bastante, con una clínica bastante particular, de a veces da ganas de vomitar, andamos con náuseas, andamos con fatiga, etc. Entonces, el agua tiene relación con los iones, y principalmente los iones van a guardar relación con el pH. Entonces, ¿cuál es el objetivo al final de todo esto? Es mantener la homeostasis, principalmente para poder mantener la salud del individuo. Y la Organización Mundial de la Salud define la salud como un completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Acá hay que tener algo bien claro, de que la OMS, tú puedes estar sin ninguna patología física, pero puedes quizás estar pasando por un mal momento social o económico que te tiene alterado socialmente, y al final eso igual significa que no estás sano, porque la salud no solamente es la ausencia de las enfermedades, sino que es el completo bienestar físico, mental y social. Y es importante entenderlo así, porque hoy en día la medicina y la OMS y otras instituciones mundiales están intentando de meternos a los profesionales de la salud en un contexto más humanitario sobre la atención. Es decir, el paciente acude a donde ustedes quizás por una parálisis facial, pero lo que lo tiene alterado no es la parálisis facial en sí, lo que lo tiene alterado es su rostro, y cómo se ve su rostro, por ejemplo, cuando tiene que salir a la calle, ¿ya? Entonces, cada paciente es un tema diferente, es un tema especial, es particular, es único, y eso hace que nosotros deberíamos tener esta visión. Yo en el verano estuve leyendo un libro sobre alimentación, estoy intentando comer más sano porque quiero bajar de peso, tengo la idea de bajar de peso. Y entonces me puse a leer un libro de un médico, de un médico chileno que se llama Alto en Calorías, que creo que es un tipo que tiene un Instagram, el doctor Guachini, dice algo así. Doctor Soto, doctor Nicolás Soto, Nico Soto, así es su Instagram. Entonces el tipo escribió este libro para ir desmintiendo algunos mitos que hay en torno a la alimentación. Bueno, yo lo compré para esos libros, pero hay una parte del libro que es el comienzo, y él habla, y yo este año dije, yo voy a decir esto en las clases porque me parece como súper positivo en esta misma línea de lo que la Organización Mundial de la Salud plantea como salud. Y él plantea en el libro que la medicina debe cambiar, la medicina entendiéndose no como la medicina solamente de los médicos, sino que la medicina como la práctica de conseguir la buena salud de todos los profesionales que están en torno a eso. Debe ser una medicina que sea cercana, que debe ser mirada a los ojos, y que, como él dice en el libro, debe ser mirada en el alma. Es decir, al paciente no solamente lo podemos ver como algo físico, como algo, el paciente no mueve la lengua o tiene parálisis facial, y no solamente le va a afectar la patología, que es obvio que le va a afectar, pero además la patología afecta a las personas desde un punto de vista social, y también lo afecta desde un punto de vista mental o emocional, como quieran verlo. Entonces, hoy en día, ¿por qué yo nombro esto? ¿Y por qué me gasto tiempo en hablar de esto? Porque cuando uno sale a ver pacientes, yo estoy trabajando viendo pacientes desde mitad del año pasado, retomé los pacientes, uno se da cuenta que los pacientes están pasando, no solamente están alterados o están pasando por un mal momento en torno a lo físico, sino que lo emocional y lo social a varios los tiene bien jodidos un poco de
en lo que puede ser su calidad de vida. Entonces, es súper importante tenerlo en cuenta porque yo igual lo he comentado en otras clases, yo creo que el COVID va a durar un buen rato. Yo creo que esto tiene para unos 6 años, 5 años. No obviamente todo el rato encerrado, pero quizás en intermitencia. Es decir, nos van a encerrar, nos sueltan, nos van a encerrar, nos sueltan. Y así vamos a estar 6 años. Principalmente yo creo que va a ser por el tema de las mutaciones de los virus, porque hay tantas mutaciones del virus y al final la vacuna sirve para uno, pero no sirve para la otra mutación, que al final nos van a estar vacunando todos los años probablemente, es decir, vamos a estar 5 años vacunándonos todos los años, y además vamos a estar, lo más probable es que con esta intermitencia que yo le digo entre encerrarnos y no encerrarnos. Entonces, va a ser súper importante el mensaje que intento de comunicar, porque al fin y al cabo van a ver los problemas mentales, principalmente los mentales y obviamente los sociales, van a generar que los pacientes estén más enfermos de lo que están enfermos por su problema físico. Y yo no sé si estarán de acuerdo o no de acuerdo conmigo, pero es algo que yo creo que va a suceder, porque ya lo estamos, yo ya lo estoy viviendo con mis pacientes. El otro día le decía a una paciente que quería cobrar doble porque poco menos había escuchado todos sus problemas, entonces había dicho que además de hacer quimio le estaba haciendo la psicoterapia. ¿Ya? Pero es importante que lo tengan en cuenta. Yo tengo uno de mis mejores amigos es psiquiatra y a veces me comenta ese tipo de cosas, que los niveles de depresión, de suicidio, de intentos de suicidio, de crisis de ansiedad, de crisis de pánico, han aumentado exponencialmente en este último tiempo del COVID por el tema principalmente del confinamiento. Porque la gente necesita ayuda, no la obtiene porque está encerrada, y obviamente cuando alguien tiene un problema mental y ya de tipo psiquiátrico, en verdad la cosa se complica en este tipo de situaciones. O sea, hace más complejo, en verdad. Entonces, todo esto guarda relación con la homeostasis, y ya sabíamos que era la homeostasis. La homeostasis principalmente es el equilibrio dinámico del cuerpo para poder mantener ciertas variables fisiológicas en un valor normal. Y dentro de estas variables hay varias. La primera, hay varias, pero yo voy a nombrar como las más importantes. La primera es el pH. Si el pH disminuye, nosotros nos acidificamos, y si el pH aumenta, se alcaliniza. Entonces, el pH siempre se debe mantener levemente básico, que de hecho es el pH del agua. El agua tiene el mismo pH que nosotros, y ahí un poco uno puede hacer relaciones entre alimentos y el pH corporal. Otra variable fisiológica es la temperatura. La temperatura corporal debe estar entre valores entre 36 y 37 grados, con un promedio de 36,5, pero obviamente eso depende de la zona donde es tomada, si a través de la boca, la axila o el ano. Pero la temperatura se debe mantener estable porque así mantenemos la homeostasis y mantenemos nuestro estado de la salud. Cuando la temperatura sobrepasa los 39 grados, los 37 grados, estamos hablando de una alza de la temperatura que puede acarrear el cuadro que se llama cuadro febril. Entonces, también por el otro lado, los iones son igual determinantes en el estado de homeostasis y de salud del individuo. Las concentraciones de iones como potasio, sodio, cloro, calcio, magnesio, potasio, son determinantes en si esto va a funcionar de manera correcta o no. De hecho, la gente que consume mucha sal, que se mete mucho cloruro de sodio, tienen alteraciones compensatorias de ese consumo excesivo de sal, que principalmente ellos van a ser hipertensos, y como son hipertensos y tienen mucha sal en el interior de su organismo, ellos retienen agua. Y por eso que se le hinchan los pies a los que sufren de presión arterial, y que son consumidores de manera excesiva de la sal. Y la concentración de iones en torno a los potenciales de acción es uno de los factores mayormente determinantes. Es decir, la concentración de iones es lo que determina cómo nosotros vamos a funcionar en lo que es la aparición de estímulos eléctricos. Uno creería que la concentración de oxígeno es más importante, que es una variable fisiológica importante. Sí, es importante la concentración de oxígeno en la sangre, pero es más importante para la salud la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Es decir, nosotros podemos quizás tener una pérdida de oxígeno y la concentración de oxígeno en el cuerpo baja, ya por cualquier X motivo, pero ustedes lo pueden intubar, le pueden colocar una máquina y le meten más oxígeno y se solucionó el tema. Pero si usted tiene una alza en la concentración de dióxido de carbono, el problema es multisistémico, y principalmente es multisistémico en esta variable del dióxido de carbono, porque la presencia de dióxido de carbono en valores mayores en nuestro cuerpo
baja el pH, y la baja del pH es letal para nuestro cuerpo, así letal, es muy dañino. Y bueno, y la última variable que coloqué como ejemplo es la glucosa, el nivel de glucosa en la sangre. Bueno, el azúcar se debe mantener en ciertos parámetros, si no me equivoco son 200 decigramos por litro de sangre, eso es lo que debería haber de moléculas de glucosa y de azúcar en la sangre. Entonces, claro, si aumenta y disminuye, también se generan fenómenos compensatorios como liberación de insulina, etcétera, o consumo de glucagón, que es el azúcar que acumulamos. Y obviamente los niveles de azúcar en la sangre son también determinantes en lo que es la salud del individuo. Claro ejemplo de los diabéticos, que deben estar, de hecho ellos pasan después de controlar su enfermedad de manera natural a tener que inyectarse insulina a través de una jeringa para poder mantener sus niveles de glucosa como corresponde. Entonces, la homeostasis que nos va a importar a nosotros, que está relacionada con el sistema nervioso, es la homeostasis hidroeléctrica. La homeostasis hidroeléctrica es la relación que hay entre cantidades de agua y cantidades de iones, tanto dentro como afuera de la célula, y que determina principalmente el funcionamiento del sistema nervioso. Un ejemplo claro es el calambre. Yo voy a hacer actividad deportiva en la mañana, y si yo no consumo iones, principalmente potasio y sodio, potasio y magnesio, que lo conseguimos a través del plátano como en algunos alimentos, lo más probable es que lo que va a suceder es que tú te vas a ir a jugar a la pelota y te vas a mandar un pique y te va a dar un calambre, porque te falta magnesio, te falta potasio para el funcionamiento muscular. Y eso no solamente lo tienen que ver ustedes como fonoaudióloga en un contexto de algo que le ocurre a la extremidad inferior o a la extremidad superior o a los brazos o a las piernas, sino que esto es un fenómeno que le ocurre a muchas personas que sufren, por ejemplo, de patologías de la articulación temporomandibular. Cuando los pacientes tienen problemas de la articulación temporomandibular, le ocurren muchos de estos espasmos espontáneos, que es la definición de un calambre, y es súper complejo. Yo he visto a algunos pacientes con ATM y los pacientes no pueden, se levantaron en la mañana y no pueden abrir la boca o no pueden cerrar la boca porque se quedaron trabados en una posición, pero no es debido a la articulación, sino que es debido a que el músculo está con un calambre horrible, así está con un espasmo que no impide que se pueda abrir o se pueda cerrar. ¿Ya? Así que no solamente lo vean como en cosas de las piernas, la falta de iones genera trastorno a nivel de cualquier músculo esquelético del cuerpo, hasta en el corazón. Entonces, en relación a las cantidades de agua, bueno, las cantidades de agua son distintas en el hombre y la mujer, pero más allá de que la cantidad de agua sean distintas en el hombre y la mujer, en verdad, no va por un tema de género. El género es un factor, pero el factor más importante de las cantidades de agua en el cuerpo está dado por nuestra contextura. Es decir, la forma que tiene nuestro cuerpo, si soy mesomorfo, ectomorfo, musculoso, flaco, o endomorfo, que son la gente que principalmente acumula mayor cantidad de grasa, los gorditos. Claro, la composición corporal es la que va a determinar la cantidad de agua que tú vas a tener, pero no que seas hombre o mujer. Es un factor, pero no es el determinante, en verdad. El determinante es tu forma del cuerpo. Entonces, vamos a usar el ejemplo del hombre, porque es el ejemplo que sale en este libro que yo usé para hacer esta clase, que es el Tórtora. Entonces, una persona, si una persona pesa 100 kilos, ¿ya? Tiene una masa de 100 kilos, 40% de esos 100, es decir, 40 kilos, son equivalentes a los sólidos del cuerpo, al material sólido, a proteína, fibra, hueso, todo lo que es como duro. En tanto, el 60% es líquido, ¿ya? O fluidos, ¿ya? No es que sea agua, es un líquido. Entonces, de la persona de 100 kilos, 60 kilos serían de líquido y 40 sería de soluto, es decir, de materiales densos, ¿ya? Y dentro de esa proporción de fluidos, de líquidos que hay en el interior de nuestro cuerpo, se divide. Está el líquido intracelular y está el líquido extracelular. Entonces, el líquido intracelular es aquel que es el líquido que está ubicado dentro de la célula y va a ocupar alrededor de 2/3 de los valores que tiene ese 60% del líquido. Entonces, si uno hace la proporción del 60%, el 40% de ese 60% vendría a ser líquido intracelular. Y el 20% restante corresponde principalmente al líquido extracelular. Es decir, en una persona de 100 kilos, 40 kilos serían líquido que está en el cuerpo,
o sea, perdón, líquido que está dentro de la célula, en el líquido intracelular, y en tanto 20 kilos solamente serían del extracelular. ¿Cuál es el líquido extracelular? El líquido extracelular es aquel líquido que está por fuera de la célula, pero que también está fuera de los vasos sanguíneos, ¿ya? Bueno, que puede estar dentro de los vasos sanguíneos o afuera, pero es principalmente el líquido que está fuera de la célula, el extracelular. Y ese líquido extracelular se divide en dos. El líquido intersticial, que corresponde al 80% del 20, es decir, 16%, y el líquido que está en el plasma, que es el líquido que forma parte de la sangre, y que es el plasma principalmente, y que eso representa el 4% del total, es decir, porque es el 20 del 20. Entonces, el 20 del 20 sería 4. Entonces esa es la distribución de sólidos y líquidos corporales en un adulto promedio. Entonces se lo leo, lo mismo que dije recién. Entonces, el líquido que hay en el cuerpo, que corresponde al 60% de la masa corporal, se divide en líquido intracelular, o también llamado LIC, que significa dentro, y ese líquido intracelular es el más abundante, son los 2/3 del total. En tanto, el líquido extracelular corresponde al líquido que está fuera de la célula, es el menos abundante porque solamente ocupa 1/3 del total, ¿ya? Que sería esos 20% del 60%. Entonces, el líquido extracelular se divide en dos, en un líquido intersticial, que es el líquido que está afuera de la célula, pero que está también afuera del vaso sanguíneo, del capilar. En tanto, el plasma no, pues es aquel líquido que está dentro de los vasos sanguíneos, de arterias, venas, capilares, etc. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el ente que divide este espacio interno y externo? Porque ahí debe haber una estructura que diga, oiga, usted es del LEC y usted es del LIC, usted es del líquido extracelular, usted es del líquido intracelular. Bueno, la estructura de la neurona, porque como estamos hablando del sistema nervioso, la estructura de la neurona que mantiene esto en equilibrio sobre los dos medios es principalmente la membrana plasmática de la célula. La membrana plasmática de la célula es una capa que se llama una bicapa lipídica, porque es como una capa de grasa que envuelve a la célula y que la protege del medio externo o genera los intercambios de nutrientes. Entonces, el líquido intersticial también suele denominarse medio interno. ¿Por qué? Porque el líquido en verdad el líquido forma parte de algunas estructuras corporales. Por ejemplo, el líquido intersticial es la linfa, y la linfa forma parte de una estructura que es el sistema linfático. O por ejemplo, el líquido sinovial. El líquido sinovial también forma parte de las articulaciones que son sinoviales. ¿Dónde estoy acá? Entonces la composición del líquido intersticial se va modificando en base a los requerimientos de cada una de las zonas, y el intercambio siempre se produce a través de estas paredes delgadas de los capilares, que principalmente son los vasos sanguíneos más pequeños. Entonces, ya teniendo claro que para que haya un buen funcionamiento de las células corporales, y principalmente de las células nerviosas, la composición del agua de nuestro cuerpo, la composición del líquido de nuestro cuerpo debe ser correcta, con esos porcentajes que decía recién. Entonces, el aporte de agua y de electrolito que yo le doy a mi organismo, principalmente a través de las comidas que consumo, permite principalmente mantener la homeostasis, porque si me falta electrolito, lo entrego a través de la comida, y si me sobra el electrolito, voy a hacer algo para poder en el fondo eliminarlo, ¿ya? Entonces, el aporte de agua y del electrolito siempre debe estar controlado. O sea, no puede entrar mucha agua y salir poca, o salir poca y que entre mucho. Siempre va a haber un sistema compensatorio que tiene que ver con estos métodos de ganancia de agua y de pérdida de agua. Entonces, si entra más agua de lo que nosotros necesitamos, obviamente vamos a botar el agua que nos sirve. Y si tomamos menos agua de lo que debemos, lo más probable es que el cuerpo no va a querer botar agua porque la necesita. Bueno, en el caso del electrolito pasa lo mismo. Si yo consumo mucho electrolito, yo consumo muchos iones en mi dieta, eso va a salir eliminado porque el cuerpo solamente va a tomar lo que necesita. Y si yo consumo poco electrolito, porque como poca fruta, poca verdura, lo que va a suceder es que el sistema nervioso no tiene los electrolitos necesarios para poder cumplir su función. Entonces, es súper importante intentar de mantener el equilibrio de estos factores. Entonces, si entra en el organismo más agua y electrolitos requeridos, deben ser eliminados de forma selectiva, y si hubiese una pérdida de ellos, que el cuerpo está perdiendo electrolito y agua, deben haber procesos rápidos que respondan frente a ese desequilibrio hidroeléctrico.
Entonces, el sistema urinario guarda relación también con el sistema nervioso, porque el sistema urinario, lo que va, principalmente él va a modificar la composición de la sangre, puede modificar el pH del volumen y la presión también de la sangre, y principalmente el sistema urinario es el que va a mantener las cantidades de agua y de electrolitos en nuestro cuerpo, porque al fin y al cabo, claro, los electrolitos van a ser ocupados por el sistema nervioso, pero quien controla la entrada y la salida de esos iones es el sistema urinario, y ahí es un poco la conexión que hay entre sistema nervioso y sistema urinario. Entonces, cada vez que nosotros tengamos que modificar algún estado corporal, se van a poder eliminar ciertas sustancias que no nos sirven para poder cumplir con esa función. Entonces, ¿cómo van a ser excretados esos desechos? Principalmente a través de la orina. Entonces, yo puedo tener varios tipos de orina. Puedo tener una orina que tiene mucha agua, pero tiene pocos solutos, es decir, es como muy, muy tenue su color, es como muy transparente su color, y una orina que es de poca cantidad, pero muy, muy, muy intensa en su coloración. Eso habla de una orina que tiene muchos solutos y poco solvente, y en el otro caso anterior, donde la orina era como de mayor producción, pero era como transparente, ahí lo que está diciendo es que hay mucha agua, ¿ya? Entonces la orina, al fin y al cabo, es el mecanismo para poder regular este ingreso y salida de agua. Entonces, ¿qué factores influyen en la regulación del agua? Bueno, hay métodos de pérdida y hay métodos de ganancia de agua, y además existe una regulación corporal del agua, a través del sistema endocrino principalmente. El sistema endocrino es el que libera hormonas. Entonces, para ganar agua, nosotros tenemos 3 mecanismos para ganar agua. El primero es ingestar líquido, tomar agua en vaso, alimentarnos con alimentos húmedos, el agua metabólica que resulta de la propia respiración de la célula. Entonces, ¿qué valores corresponde? Bueno, nosotros deberíamos consumir, bueno, la ganancia y la pérdida, acá en el libro se establece como 2,5 litros, es decir, debería ingresar 2,5 litros, como también debería salir 2,5 litros y así mantener la homeostasis. Entonces, ¿cuáles son los métodos de ingesta? Los métodos de ingesta son el agua que tomamos, directamente de un vaso, de la llave, etcétera, o también en algunos alimentos que tienen, o sea, en algunas bebidas que puedan tener agua. La Coca-Cola al final igual es agua, entonces, claro, no es el agua completamente pura, pero tiene cierta cantidad de líquido. Entonces, deberíamos consumir 1.600 ml o 1,6 litros de agua diaria, repartida en 5 o 6 vasos durante el día. No se trata de llegar, levantarse y tomarse el 1,5 litros. Bueno, lo otro es las comidas. En todas las comidas que nosotros consumimos, y principalmente si utilizamos fruta y verdura mucho en nuestra cocina, obviamente ahí hay una cantidad de agua mayor, pero la cantidad indicada en estos métodos de ganancia y pérdida que debería ser de aproximadamente 700 ml. Y luego hay 200 ml, que son lo que hace las células corporales a través de su respiración. Las células tienen que cumplir funciones, y para hacer esas funciones necesitan oxígeno. Entonces, en esa tomada de células del oxígeno, que se llama ciclo de Krebs, se genera esta agua, ¿ya? Se genera esta agua que es liberada y que tiene ese valor de 200 ml. Es el agua que libera cada una de las células en su proceso fisiológico. ¿Ya? Y si usted lo suma, 200 más 600, 200 más 700 más 1.600, eso sería equivalente a 2,5 litros de agua, que es el agua que ingresa. Entonces, la misma cantidad de agua que ingresa es la que debería salir. Entonces, ¿cuáles son los métodos de pérdida ahora de agua? Bueno, los métodos de pérdida de agua en la orina, nosotros si tomamos 1,6 litros, deberíamos eliminar 1,5 litros de agua. Obviamente eso va a depender de la ingesta de agua que hacemos, si la orina va a salir más diluida o más densa. Luego tenemos la cantidad de agua que es expulsada a través de la sudoración, a través de nuestra piel. No solamente a través de la sudoración, porque la piel igual está liberando agua constantemente en lo que puede ser humedecer la piel, ¿ya? Pero obviamente un ejemplo muy claro de esto es sudar. 600 ml se botan en sudor. Cada vez que respiramos, principalmente cada vez que exhalamos, botamos aire, también se libera agua ahí. Y la liberación de agua por exhalación es de aproximadamente unos 300 ml. Y por último tenemos el agua que solo... ¿Sí? Dígame. Una consulta: ¿qué pasa con la gente que libera mucha sudoración? Ya, y ahí deja terminar con la idea y de ahí te respondo esa pregunta. Y en el caso de las heces fecales,
Las heces fecales también tienen una cantidad de agua, obviamente también depende del alimento que tú consumas, y eso sería equivalente a 300 ml. Entonces, si usted lo suma, tanto los métodos de ganancia como los métodos de pérdida que tenemos de agua son equivalentes, porque hay que mantener la homeostasis. Entonces, la pregunta no sé quién me preguntó, pero la pregunta de las chicas es muy buena. ¿Qué pasa con aquellas personas que eliminan mucha agua o que sudan mucho? Lo más probable es que aquellas personas que botan mucha agua o que sudan mucho, puede ser que ellas también consuman mucha agua, como ingresan mucha agua. Pero en verdad, la pérdida de agua a través de la sudoración, el cuerpo la realiza principalmente para poder mantener nuestra temperatura corporal estable. Entonces, cuando hacemos ejercicio y nos sube la temperatura corporal, la eliminación de agua a través del sudor es para poder mantener la temperatura en un nivel estable, porque la liberación de agua a través de la piel, como que es la sudoración, deja una capa que termina siendo como, que nos termina como enfriando, una capa superficial de sudor que nos enfría. Entonces, en aquellas personas que sudan mucho, hay que ver hay que un poco investigar cuál es la razón de su sudor. Es porque ellos tienen quizá la temperatura corporal más alta, puede ser una opción, o principalmente quizás porque consumen mucha agua, o simplemente porque sudan mucho, también puede ser una razón. Pero particularmente ahí yo creo y entiendo de que sudar mucho está relacionado con la temperatura corporal, es decir, hay personas que son friolentas y hay personas que que andan siempre como con calor, y eso en verdad, si andan siempre con frío o andan siempre con calor, principalmente está basado en dos cosas, la temperatura corporal y la presión sanguínea que tienen, porque cuando se sube la presión siempre uno saca calor y cuando baja la presión uno se siente frío. Entonces, es un poco una congruencia de todo, el tema de que sude mucho. ¿Ya? No sé si ahí responde un poco la pregunta. Ahí hay que ver la causa de por qué suda mucho, pero más o menos las razones van en esa. Temperatura corporal, el ejercicio físico, bueno, la producción de agua, porque toma mucha agua y por eso que bota tanta. O por el otro lado es simplemente un tema genético, familiar, que siempre todos han botado mucha agua, han sudado mucho. Hay gente que suda por las manos, por ejemplo. La solución a eso, lo que están haciendo, sacan las glándulas sudoríparas. Algunos médicos se meten en la axila o en las manos y te cortan así, te van raspando la piel, y en ese raspado de piel sacan las glándulas. Se llama la hiperhidrosis. Se llama hiperhidrosis, claro. Sí. Pero hacen ese tipo de tratamiento, como que queman las glándulas sudoríparas, que ellos saben dónde están ubicadas, las queman o las extirpan, y así la gente suda menos. Sí, profe, le preguntaba porque a mí me operaron de eso, y después de la operación me dijeron que iba a haber como una sudoración compensatoria, y por eso le preguntaba. ¿Como sudoración compensatoria porque iba a empezar a sudar en otros lados? Sí. ¿Y te pasó? Sí, ahora se me cortó, porque era como por 2 meses, y a mí me operaron en diciembre, entonces por eso le preguntaba. Sí, pero es como el cuerpo siempre va a compensar, es decir, si tú antes sudabas mucho por las manos y te operaron y ya no sudas por las manos, el cuerpo igual va a terminar siempre liberando esa misma cantidad de agua que tú liberas como por tu forma corporal. Entonces, lo más probable es que en esos 2 primeros meses se liberó el agua que tenía que haber sido liberada por las manos por otros sectores, o en mayor cantidad por los sectores de siempre, que es la axila, puede ser la espalda quizás, o el cuello. Pero al final de cuentas, ¿por qué la gente suda más que otra? Es netamente por un tema de temperatura corporal, porque al fin y al cabo el sudor es una manifestación de mantención de la temperatura corporal. Entonces, hay gente que es más calurosa que otra, pues, y hay otra que es más friolenta, y es así nomás, no hay mucho por qué investigar, es genética principalmente. Y está asociado también a los cambios de presión. ¿Ya? Bueno, entonces... Bueno, ya había dicho que los métodos de ganancia y de pérdida era una de las formas para regular la cantidad de agua en el organismo, ¿ya? Pero también se puede regular el agua corporal desde el cuerpo, es decir, hay una regulación propia también del agua corporal. Y en esa regulación propia del agua corporal, eso principalmente se lleva a cabo a través de una relación entre el sistema urinario, el endocrino y el nervioso. La liberación de ciertas hormonas, principalmente la aldosterona y la antidiurética, son las que guardan relación directa
qué cantidades de agua se pierde y también se gana, si hay que retener agua o hay que liberarla. Entonces, todo eso, todo ese proceso fisiológico de no botamos agua y la guardamos, o botamos mucha agua porque tenemos mucha, en verdad también está relacionado con el sistema renal, nervioso y endocrino, y principalmente a través de la liberación de hormonas, que lo vamos a ver después más adelante, a través de la liberación de hormonas como son la aldosterona y la hormona antidiurética. Profe, ¿Me escucho? yo también quedé con la duda de lo relacionado que dijo mi compañera. Por ejemplo, ella habló de las personas que sudan mucho y usted dijo que eso va con una regulación de la temperatura o algo. ¿Y qué pasa con las personas que hacen ejercicio o en sí, pero no sudan? Porque yo conozco muchas personas que no, ni siquiera una gota así le caen. Es porque al final el cuerpo dice, el cuerpo dice, ah, ya, yo lo veo así, el cuerpo dice, ya, está aumentando la temperatura con el ejercicio, pero la temperatura puede ser dos cosas, el cuerpo lo puede interpretar de esta manera, ya, vamos a hacer ejercicio, subió la temperatura por el ejercicio, pero la temperatura no subió lo suficiente para tener que eliminar agua como por sudor. Y la otra visión del cuerpo podría ser, ya, vamos a hacer ejercicio, va a subir la temperatura corporal, pero tenemos tan poca agua en nuestro cuerpo que tampoco vamos a sudar, porque la temperatura el agua la tenemos que tener para las cosas más importantes. Entonces, en verdad, la condición de sudor de cada una de las personas es dependiente de cómo funciona el sistema urinario, cómo funciona el sistema endocrino, cómo funciona el sistema nervioso, en relación a la temperatura corporal, a la presión arterial, y todo eso se relaciona para poder entender un poco por qué una persona suda mucho y una persona suda poco. Pero en verdad eso es una condición, no todos somos iguales, como hay ojos claros y hay ojos oscuros, como hay pelo negro, como pelo rubio, también hay gente que suda mucho y hay gente que suda poco. Entonces, pasa un poco por esa relación que hago, y también va a pasar también va a ocurrir también por otra cosa, que va a depender también de la cantidad de glándulas sudoríparas que tú tienes en la piel. Entonces, mucha gente quizás que suda mucho, puede ser porque existe una mayor cantidad de glándulas sudoríparas en su piel. En tanto, las personas que sudan mucho, aquellas personas que se ponen quizás rojitos nomás cuando hacen ejercicio, es porque quizás ellos tienen menos cantidades de glándulas sudoríparas también en la piel. Entonces, todas esas, en verdad, lo que quiero que entiendan es que no es un solo factor el que determina cuánto tú vas a sudar, si vas a sudar mucho o vas a sudar poco. En verdad son una serie de factores, tanto genéticos como fisiológicos, que van a determinar la cantidad de agua que va a ser liberada. Yo más allá del sudor, porque yo entiendo que puedan tener esas dudas respecto a esto, pero acá lo que importa es entender que la cantidad de agua y la cantidad de iones, más allá de los métodos de pérdida y de ganancia, es importantísimo para que ocurran los potenciales de acción. Si usted, por ejemplo, suda mucho, y, por ejemplo, una vez, bueno, yo soy kine deportivo, entonces, una vez me contaron el caso del Chino Río, que fue a jugar así como a la India, y después de jugar en la India 3 horas tenis con un calor horrible, después el tipo estaba así en el camarín con tercianas, con espasmo, porque la cantidad de agua que había perdido en ese clima era superior a lo que él en el fondo estaba acostumbrado, y al final lo llevó a un shock corporal, porque principalmente se manifiesta principalmente puede ser con fiebre, con disminución de temperatura, puede aumentar o disminuir la presión, pero acá la importancia va en eso, de que si esto no se mantiene estable, si esto no se mantiene en homeostasis, lo que es la cantidad de agua y la cantidad de iones, tu cuerpo va a sufrir una alteración. Sí o sí. Y un ejemplo es la deshidratación en el desierto, como lo explicaba antes. Bueno, ya vimos lo del agua, ahora nos vamos a meter en los iones, para ya ir terminando la clase de hoy. Entonces, lo primero que hay que entender es qué es un gradiente de concentración, porque el concepto de gradiente de concentración va a aparecer mucho de aquí para adelante en la presentación. Entonces, el gradiente de concentración es la cantidad de solutos, que solutos puede ser cualquier cosa, pero en este caso son iones, son la cantidad de solutos, iones, que hay en una solución, que hay en un líquido. Entonces, por ejemplo, ese nivel de concentración de los componentes en una solución, de una solución. Entonces, ese jugo de arándano que se ve es altamente concentrado, tiene un gradiente de concentración alto, porque la cantidad de solutos
que vendrían a ser los arándanos, es bastante alta, y por eso que le dio un color un poco... De hecho, yo lo veo ese jugo y se nota que puede que esté espeso, ¿ya? Pero si yo veo algo que es como muy, muy translúcido, como agua, el gradiente de concentración es bajo, porque la cantidad de solutos, la cantidad de componentes, es baja en comparación con la solución, con el agua que hay en ese vaso. Esto se puede explicar también con la bolsa de té. Cuando yo coloco recién la bolsa de té en el agua hirviendo, hay una baja concentración de té en el agua, porque el agua todavía sigue estando blanca, pero después de un tiempo existe una alta concentración, existe un alto gradiente de concentración del té en el agua, porque ya ocupa todo el espacio y a la medida que vaya avanzando el tiempo se va a hacer más denso eso. ¿Ya? Entonces eso es gradiente de concentración, corresponde a la cantidad de componentes dentro de un líquido. Entonces, los iones tienen funciones importantísimas en el cuerpo. Ya la he descrito alguna, pero principalmente los iones son los que controlan la cantidad de agua en los tres compartimientos, en el líquido intracelular, en el líquido intersticial y en el plasma. Ayudan a mantener, ya lo había dicho también, los iones van a ser importantísimos en el nivel de pH que va a tener la sangre, es decir, los iones determinan el pH que tiene nuestra sangre. Lo otro, bueno, y está como súper claro acá, van a permitir generar los potenciales de acción, principalmente el sodio y el potasio, cómo se vayan a mover dentro o fuera de la célula, eso va a generar que se generen los potenciales de acción o las cargas eléctricas. Y lo otro de los iones, que los iones sirven como moléculas pequeñas para poder acelerar ciertos procesos biológicos, es decir, tiene que ocurrir una reacción química para liberar una hormona, bueno, los iones están ahí entre medio en la reacción química para estimular que la reacción química ocurra de una manera más eficiente. Entonces, los iones se pueden medir, y se miden principalmente como miliequivalentes por litro. Un equivalente corresponde a la carga positiva o negativa que se corresponde con la cantidad de carga presente en un mol de protones, ¿ya? De hidrógeno, principalmente. ¿Ya? Y un miliequivalente vendría a ser la milésima parte de un equivalente. Entonces, principalmente la concentración de iones en el líquido intracelular y extracelular se mide a través de los miliequivalentes, la milésima parte de un equivalente. ¿Y qué es un equivalente? La carga positiva o negativa que se corresponde con la cantidad presente en un mol de protones de hidrógeno. Entonces, ustedes ven el cuadro, ¿vale? Entonces, el color rojo es el plasma, es decir, son los iones que están en el plasma. El azul es el líquido intersticial, entonces el rojo con el azul es el LEC. ¿Ya? El rojo con el azul vendría a ser el líquido extracelular, que está ahí, de hecho, ahí escrito. Dice, fluido extracelular. Y el amarillo es el líquido intracelular. Entonces, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es lo que hay con mayor concentración en el LEC? Tanto azul como rojo. ¿Qué sustancia, cuál ion es el que hay en mayor proporción en el LEC? Que es el azul y el rojo. ¿Cuál ion? A ver si entienden el gráfico. ¿Cuál es el ion que está con mayor concentración en el líquido extracelular? El líquido extracelular son las barras azules y rojas. Si no se saben los nombres de los signos, me dicen el signo. Profe, el que está ahí en mayor... ¿Perdón? ¿El de sodio? El sodio, ¿cierto? El Na positivo. El Na positivo es el sodio y ese es el que tiene los más grandes valores en el líquido extracelular. Es decir, la mayor concentración de iones en el líquido extracelular le corresponde al sodio. ¿Y qué otro le acompaña? Además del sodio, ¿qué hay en alta concentración ahí en el líquido extracelular? Aparte del sodio, ¿quién otro tiene las barritas bien altas? ¿El cuál? K. No, pero las barritas azul y rojas. El sodio, el Na, era uno que tenía las barras azul y roja bien altas. Además de... ¿El CI negativo? ¿Perdón? CI negativo. Cl negativo, ¿cierto? Sl, ¿ya? ¿Cloro? Sl, que era el cloro. Entonces, el cloro y el sodio son los que están en mayor proporción o en mayor concentración, con los valores que están ahí en miliequivalente, en el líquido extracelular.
Entonces ahí hay algo súper importante porque en el líquido extracelular o en el líquido intracelular debe haber una carga positiva y negativa para mantener el equilibrio. Entonces, el sodio es positivo, es un catión, y el cloro es un anión, es negativo. Entonces, los dos, como uno es positivo y el otro negativo, se compensan y se equilibran. Y esos son los dos elementos más abundantes y de mayor concentración en el líquido extracelular. Ahora veamos el líquido intracelular, que es el amarillo. ¿Cuál es el que está en mayor proporción en el amarillo? ¿Cuál es el que está más concentrado en el líquido intracelular? Que son las barras amarillas. Potasio. Potasio, ¿cierto? Y además del potasio, ¿quién es el que lo acompaña después? Después del potasio, ¿quién es el que compensa? ¿Quién es el negativo? Ese, ¿ya? Ese que está ahí, el HPO4, sería el negativo del potasio. Porque recuerden que tanto en el LIC y en el LEC tiene que haber uno positivo y negativo, y en el caso del LEC, del líquido extracelular, es el sodio y el cloro. En el caso del LIC, que es el líquido intracelular, sería el potasio y los fosfatos. Eso es un grupo fosfato, es un fósforo en verdad. El fósforo es un elemento químico. Eso, HPO4 significa fosfatos orgánicos. ¿Ya? Entonces, en el líquido extracelular contiene grandes cantidades de sodio y cloro, que es lo que dijimos, y pocas de potasio. Y es todo lo contrario en el líquido intracelular. En el líquido intracelular tiene grandes cantidades de potasio, y fosfato, lo voy a colocar ahí, y fosfato orgánico, y pocas de sodio y cloro. ¿Vale? Que es lo que vimos en el gráfico. Si quieren. Entonces, las concentraciones de fosfatos son mayores en el líquido intracelular, y estas diferencias son muy importantes para la vida de la célula porque mantiene el equilibrio de carga. ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase, ya la otra semana, así que no sé si quieran, bueno, ya el Power, si se dan cuenta, le va quedando, bueno, acá son 2 unidades, para que no se asusten, porque el Power es tan largo, porque son 2 unidades aquí, homeostasis y sistema nervioso. Pero si vamos, ya vamos como en la mitad, así que vamos muy bien. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer de hoy sobre lo que vimos? Principalmente hoy día vimos este tema de la concentración de iones en el líquido intracelular y en el extracelular. Y además vimos las cantidades de agua que hay en nuestro cuerpo y los métodos de ingesta y de pérdida. Y principalmente, bueno, las cantidades de fluidos que pueden haber en estos espacios que hay en nuestro cuerpo, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. Y obviamente la importancia de la homeostasis con algunas variables, las más importantes de nuestro cuerpo. Bueno, el viernes, mañana, bueno, el lunes, en verdad. El lunes le va a aparecer el práctico 2 en la plataforma. Entonces, cuando le aparezca el práctico 2 en la plataforma, el práctico 2 es de esto, es sobre esto. Es una actividad de rellenar en relación a la concentración de iones, fluidos, líquido intracelular, LEC, la neurona. Así que ahí como lo tienen que realizar de manera obligatoria, y cuando hagan ese práctico, van a aprender un poquito más de la materia que están viendo, si es que se están viendo complicadas. Pero la invitación es que cualquier duda que tengan o cualquier cosa que quieran que yo les explique de nuevo, se lo explico de nuevo. Ya obviamente quizás para la próxima clase, pero este fin de semana, cuando lean las clases o estudien algo, vean el PPT y tengan alguna duda, anótenla, escríbanla, y en la próxima clase o en las clases de la próxima semana usted me lo pregunta, no hay problema. Así que solamente me guardo silencio acá y les pregunto, ¿tienen alguna duda que me quieran preguntar sobre lo que vimos hoy día? ¿O está todo claro y ya dejo ahí la grabación detenida? ¿O hay que estudiar? Profesor, ¿Sí? ¿cómo se mide el pH de la sangre? Por ejemplo, en algunos champús sale así el pH tanto, de Oye, un nivel. me mataste con esa pregunta, pero te lo voy a buscar en internet. No sé cómo se mide el pH en la sangre. Ya veamos, yo no, hay cosas, cuando yo no sé algo, digo al tiro, ¿sabes qué? No sé, vamos a ver cómo se mide. Porque nunca he visto una máquina que... Yo sé que el pH se mide, o sea, yo he hecho unos análisis de pH, pero se mide a través de una sustancia que se llama lactato. Cuando tú haces ejercicio, liberáis una sustancia que se llama lactato, y con ese lactato te miden el pH mientras tú haces ejercicio, pero debe haber algo más clínico. A ver, deja ver. Medición, ahí le está compartiendo el Google la que estoy yo. Medición pH en la sangre.
Este es un examen quizás como de un examen de sangre. Ya, mira. ¿Cómo se mide el pH en la sangre? La única forma de medir el pH en la sangre es por medio de un análisis de sangre llamado gasometría, es decir, es un examen de gases, según las cantidades de oxígeno y dióxido de carbono que hay en tu sangre, así te miden el pH sanguíneo. Por eso yo te decía, igual guarda relación con lo que decía en la clase. Las concentraciones de dióxido de carbono en nuestro cuerpo son peores que las concentraciones disminuidas de oxígeno. Pero así se mide, a través de una gasometría arterial. Vamos a ver si sale como una gasometría arterial. Gasometría arterial. Bueno, es un examen de sangre al final. Te sacan sangre te sacan sangre y esa sangre la analizan. Y ahí están cosas. ¿Se responde? Sí, profe, gracias. ¿Algo más? Para ya detener la grabación. Por mi parte, todo claro, profe. Ya, pues la invitación es un poco, yo lo otro que también le decía a las chicas del vespertino, porque estoy haciendo el ramo en el diurno del vespertino, un poquito para que vayan estudiando y también se vayan preparando para la prueba, porque es harta materia, harto contenido para la primera prueba, y la idea es que les vaya bien y que tengan esa sensación de que realmente están aprendiendo. Yo les voy a cargar unos quiz, porque como cuando les mostré las notas, ahora ya no hay notas quiz, yo todavía tengo los quiz de años anteriores. Entonces yo les voy a dejar en la plataforma la próxima semana que viene un quiz que va a durar desde el lunes al viernes, y que ustedes van a poder meterse a hacerlo cuando ustedes quieran. Lo importante de ese quiz es que les va a ayudar a un poco como a aplicar la materia y ver el tipo de preguntas que pueden salir en la prueba. Pero acá una cosa importante, esos quiz no van a ser evaluados, es decir, la nota que se saquen en el quiz, si es que le coloco una calificación, es solamente para que ustedes sepan qué nota obtuvieron o en base al puntaje que sacaron, pero no es una nota que vaya a ir al sistema, pero las va a ayudar a poder entender los contenidos de esta cátedra y de todo lo otro de mucho mejor forma, porque van a poder practicar ahí con esos quiz formativos que se le dice. Así que nada, pues yo detengo la grabación acá, me